Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Vamos a leer 3 versículos y vamos a hacerlo juntos. Son 3 versículos nada más. Dice así la palabra, Marcos, capítulo 3, versos del 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hasta aquí, hasta aquí. Los nombres luego los añadimos los nuestros también si queremos. También nosotros somos llamados, ¿verdad? Entonces aquí ahora a partir de ahí podemos poner cada uno, puede añadir su nombre. Una de las primeras cosas que debemos de ver y que debemos de entender en nuestra vida de fe es por qué Dios te ha llamado, ¿verdad? Es una de las cosas que primero debemos de entender. ¿Por qué Dios te ha llamado? ¿Por qué Dios nos ha llamado? Pero antes, y ante eso tenemos que ver algunas cositas antes de comenzar propiamente el mensaje, como introducción. Si somos llamados, yo tengo que ver una cosa muy importante, que es la gracia de Dios. Si nosotros entendemos esto como la gracia de Dios, que hemos sido llamados por gracia, nuestro corazón y nuestra actitud debe de ser un corazón y una actitud de confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado. Si Dios, que me conoce y conoce mi situación y conoce mi actitud y conoce todo de mí, me llama, entonces yo tengo que estar confiado. Señor, tú sabes por qué. Señor, tú sabes por qué me has llamado y tú sabes todas las cosas. Y eso además me va a hacer tener una actitud de humildad. Humildad ante mi propia vida, humildad ante los demás y humildad delante de Dios. Señor, gracias porque yo no lo merecía, pero tú me has llamado. Gracias porque yo no soy más que mis hermanos, sino que somos llamados de igual manera. No soy más tampoco que la gente de fuera por mi propio valor, sino porque Dios me ha llamado y me ha escogido. Yo no soy mayor que ellos, pero yo he recibido gracia de parte de Dios. Lo importante es que yo pueda entender la gracia de Dios. Si realmente poseemos la gracia, no puede ser de otra manera. Si vemos hermanos que no han entendido la humildad y no han entendido la confianza en Dios, es que no han entendido la gracia. La gracia me va a hacer ser humilde y confiado. No puedo ser de otra manera. Obreros, tenéis que ser de esta manera. Recordar la gracia de Dios siempre. Si sois obreros, que Dios os ha llamado con un llamado especial, eso es también por la gracia de Dios. Yo tengo que tener esto en mi corazón para no ser movidos. Si yo tengo la gracia de Dios, entonces no voy a ser desalentado por lo que la gente nos diga o nos deje de decir. Si yo poseo algo tan valioso como la gracia, voy a ser diferente. Pero tengo que entender el concepto de la gracia, porque muchas veces la gracia es algo tan valioso que poseemos que a veces no valoramos. Tenemos que reconocer o tener el reconocimiento de la gracia de Dios en nuestra vida, porque el tenerla o no tenerla es totalmente diferente. ¿A qué es diferente una persona que tiene mucho dinero a una persona que no tiene mucho dinero? ¿A qué son diferentes? ¿A que van por la vida de forma diferente? Tú a veces vas a comprar, antes de entrar al centro comercial que sea, tú miras tu cartera y dices, a ver, tengo 5, 10, 15, 20, 25. No, porque no puedo gastarme más de los 10, 20 o 30 que tengo en el bolsillo. Una persona que tiene dinero, ¿tú crees que hace eso? tira de plástico, ya está. A veces se nos olvida esto. Hay personas, no quiero mencionar quién, que a veces dice, vamos a comprar al centro comercial. Digo, ¿pero cuánto vamos a comprar? Porque, no, poco, nada, si con 5 o 10 euros tenemos, vale. Entramos y cuando veo el carro lleno digo, ¿dónde están tus 5 o 10 euros? El valor de tus 5 o 10 euros no es el valor que yo tengo de mis 5 o 10 euros. Significa, somos totalmente diferentes. Tener a no tener. La persona que no se preocupa por el dinero, no le da igual, coge, entra, llena el carro, no mira si tiene 5 o 10. Diferente, vive confiadamente, entra a los lugares con soltura.
Nosotros somos hijos de Dios que tenemos la gracia de Dios. Tenemos que tener esa actitud en nuestra vida. Tenemos que tener esta seguridad en nuestra vida. Amén. Por eso lo primero es que tenemos que ver y entender, también como obreros que somos, y aquí todos somos obreros, o el 99% somos obreros, tenemos que recordar por qué Dios te ha llamado. En el texto lo vamos a ver en el día de hoy. ¿A quién llamó? A los que Él quiso. No somos nosotros quienes escogió a Jesús. No fueron los discípulos quienes escogieron a Jesús. Jesús nos escogió a nosotros. Amén. Dios te llamó. ¿Por qué? Porque te quería. Amén. Dios te llamó porque te quería. Por eso debes de ser humilde, pero audaz al mismo tiempo ante las personas. Porque tienes a un Dios que te ama, que está cerca de ti. Y una vez que encuentres la respuesta de por qué Él te llamó, entonces todo se va a volver mucho más sencillo y mucho más simple. Porque si Dios me ama y me ha llamado porque me amó y me ama, yo sé que también, juntamente con el llamado, va a ir la provisión de Dios. No voy a necesitar nada, porque si Dios me ha llamado, Él sabe a lo que te ha llamado y sabe de qué vas a carecer o a necesitar. Él te ha llamado porque tiene una pasión profunda hacia ti, hacia el pacto que Dios mismo nos ha dado. Y yo tengo que estar agradecido porque todas las personas que conocemos están bajo el dominio y el engaño de Satanás, pero tú has sido llamado. En medio de esa situación, ver y entender que la mayoría de las personas malinterpretan a Cristo, pero tú has sido llamado para entender correctamente que Jesús es el Cristo. No es un Jesús retórico, no es un Jesús que hizo solamente milagros. Jesús es mucho más que hacer milagros. Jesús es el Cristo. Y este Cristo es el que te ha llamado. Muchas veces el problema está dentro de las iglesias porque no saben interpretar la palabra Cristo. Si vemos en los tiempos de Jesús, ¿quiénes eran los problemas? Los problemáticos. Los problemáticos no eran la gente del mundo. Los problemáticos no eran los pobres. Los problemáticos no eran los pecadores. Los problemáticos eran los fariseos, los que supuestamente conocían y sabían de las Escrituras, pero malinterpretaron a Cristo. Esos eran los problemas. En esa época en la que Jesús vino también era una época muy convulsa, donde eran colonizados por Roma y Roma los había tomado como una colonia y los tenía doblegados. Pero fue en medio de estas situaciones en las cuales Jesús llamó a sus discípulos. Sabía perfectamente la época, sabía perfectamente la situación y aún así Jesús llamó a sus discípulos. No importa la situación que estamos viviendo hoy, no importa cuál sea tu situación hoy, tus circunstancias, tu edad, tu condición social, da igual tu trasfondo cultural, tu país de origen, da igual. Dios sabe, por eso te ha llamado. Te ha llamado en medio de esas circunstancias. ¿Para ser qué? Para ser discípulo. Tenemos que tratar también esta palabra. En otro domingo, en otro mensaje, vamos a hablar de qué es ser un discípulo de verdad. Dios nos ha llamado por esa pasión que Dios tiene en el pacto que nos ha dado, para que este mensaje y este pacto llegue hasta lo último de la tierra. Es esa razón por la que Dios nos ha llamado. A vosotros, remanentes, obreros, líderes, tenéis que recordar esto. ¿Para qué Dios te ha llamado en primer lugar? Porque Él quiere que estés con Él y Él quiere estar contigo. Recibe esta gracia en el nombre de Jesús. Recibe esta bendición, que Él quiere estar contigo. Para estar contigo es que te llamó. Significa que si Él te ha llamado para estar con Él, significa que antes no estabas con Él. ¿Lo habías pensado alguna vez? Si te ha llamado para estar con Él, es que antes no estabas con Él. Dios ha hecho esta obra de que estábamos apartados y separados, pero Él nos ha librado total y completamente de la maldición de estar apartados de Dios. Y Él te ha llamado a disfrutar de esa verdad. Y lo ha hecho de una manera concluyente, determinante. Romanos 8:2 nos dice una palabra importante que me gustaría que tuvierais que leer juntamente conmigo. Porque por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me libera de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa esto? Significa que Él te ha liberado por ley. ¿Qué significa que seas liberado por ley? Que nada ni nadie te puede volver a juzgar.
que nadie te puede juzgar nuevamente por los pecados que hayamos cometido. Significa que Él ha perdonado, por ley ha decretado que tú eres libre, que tú eres limpio, que tú eres justo. Y no hay por qué estar volviendo nuevamente a los problemas del pecado. No dejes que el diablo te engañe. Eres libre totalmente del pecado. Pero no porque sí, sino porque hay un decreto, hay una ley que así lo ha decretado Cristo mismo. Vuelvo a leer Romanos 8:2. Por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado. Nadie puede venir a ti a traerte o a condenarte por los pecados cometidos. Significa que tienes que tener la seguridad del perdón de todos y cada uno de los pecados. Lo digo porque hago tanto énfasis. Hay muchos creyentes que todavía están peleando y luchando por esto. Es que yo he sido muy malo, es que yo he hecho muchas cosas, es que los pecados a veces me avergüenzo, es que no me atrevo a acercarme a Dios, es que ya le pedí perdón a Dios por el pecado, pero he vuelto a reincidir y resulta que ahora no me atrevo porque otra vez he vuelto a pecar y tenemos miedo y tenemos esa condición de pecadores continuamente. Eres libre. Él ha decretado por ley que tú eres libre de la condenación del pecado. Nadie te puede condenar. En la ley humana ocurre esto. En la ley humana dice la ley que si tú has sido juzgado por un determinado delito y tú eres declarado libre, inocente, ¿qué dice la ley? Que ya no se te puede volver a juzgar por ese pecado, por ese delito. Si Cristo te ha decretado que tú eres libre, es que eres libre completamente. Amén. No estés sufriendo por esa condenación. No estés peleando con los pecados del pasado. Cristo quiere disfrutar, que disfrutes de su presencia continuamente. Él es quien ha hecho la obra y la ha hecho no para un tiempo corto. Dice que Él quiere estar contigo eternamente. ¿Para qué estamos aquí? Para vivir la eternidad juntamente con Cristo. Es el Emmanuel, el Dios que está con nosotros. Pero no solamente una temporadita, sino eternamente. Y Él además te ha llamado para que conquistes el mundo. Pero hermano, sin ninguna preocupación particular, sino con la llenura del Espíritu Santo. Él sabía esto. ¿Cómo nos va a pedir tal locura de decir, no, tenéis que conquistar el mundo con vuestras fuerzas, con vuestra economía? No funcionaría. Entonces, sin ningún tipo de preocupación particular de nuestra parte, tengo que saber, soy llamado a hacer la evangelización de las 237 naciones con la llenura del Espíritu Santo, sabiendo que Dios está conmigo. Estas son las últimas palabras que Jesús nos dijo. Además, seréis llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos hasta lo último de la tierra. Si Dios elige bendecirte, si Dios determina bendecirte, no hay nada, no hay nadie que pueda detenerte. Es más, aun cuando tú te niegues a recibir la bendición, vas a ser bendecido. Hay hermanos que se resisten, pero hay una cosa que se llama la bendición irresistible. ¿Qué significa? Aunque no quieras, Dios te va a bendecir. Aunque no hagas nada, Dios te va a bendecir. Papás, mamás, ¿cuántas veces no habéis bendecido a vuestros hijos sin merecerlo y sin pedirlo? ¿Cuántas veces como papás, como mamás hemos dicho, ay, esto que le gustaría a mi niño? Tú entras por un centro comercial, vas a una tienda, ves una cosa y dices, ay, esto es para mi niño. No te lo ha pedido. A lo mejor ni siquiera lo quería, pero tú lo ves y dices, voy a bendecir a mi niño. Dios ha determinado bendecirte. Si Dios determina bendecirte, nada ni nadie puede pararlo. Amén. Así que Dios te ha llamado para bendecirte, para que estés con Él, pero también te ha llamado para que prediques el Evangelio. Ahora, no de cualquier manera tampoco. Debes de ver el misterio y entender el misterio, disfrutar el misterio de Cristo y del Emmanuel. Amén. Porque las evidencias deben ocurrir en tu vida en primer lugar. No puedes predicar si no tienes evidencias.
Porque ¿qué vas a predicar entonces? Simplemente una religión. Está bien, yo te puedo dar el puedes ir por ahí, puedes repetir las mismas palabras a la gente. ¿Y qué va a pasar? No va a pasar nada en absoluto. ¿Por qué? Porque no ve la evidencia en tu vida. Tiene que ver las evidencias en tu vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que otras personas van a ver lo que el Señor está haciendo realmente contigo. El Señor estará viendo la obra de Dios en tu vida. ¿Qué vio Potifar en la vida de José? ¿Qué es lo que vio Potifar? ¿Que era guapo? ¿Que era alto? ¿Que era esbelto? Que Dios estaba con él. ¿Qué es lo que vio el faraón? ¿Que era muy inteligente? ¿Que era muy sabio? ¿Se fijó en eso? Bueno, puede que a lo mejor sí. Pero ¿qué es lo que le llamó la atención a Faraón? Nunca he visto a un hombre que se le viera el Espíritu de Dios como se le ve en la vida de José. Esa es la evidencia de la vida de José. Es la evidencia que sin hablar, sin decir nada, su vida daba evidencia de la obra de Dios. ¿Cómo queremos predicar el Evangelio? Cuando el mundo vea tus evidencias, cuando el mundo vea las evidencias de que Dios está juntamente contigo. Por eso, remanentes, jóvenes, no hay necesidad de que salgáis a competir con el resto del mundo. Jóvenes, no hace falta. ¿Por qué? Porque cuando tú llegues a ese lugar, Dios estará esperándote. Tú no vas a hacer nada. Dios estará haciendo la obra hasta que tú vayas. Y llegará un momento incluso que aun cuando la gente y las personas no lo vean, que Dios está contigo, tú lo que vas a hacer es tener la oportunidad de poder testificar de la obra de Dios. No lo ves, no importa, te lo voy a contar. No me conoces, no sabes lo que Dios ha hecho en mi vida, pero te voy a contar las evidencias de la obra de Dios en mi vida. Este tiene que ser el cauce de la obra del evangelismo en las personas. La primera es que ven las evidencias en tu vida. Segundo, que otros verán las evidencias, no solamente es que las tengan, sino que las verán. Y luego, ¿qué es lo que tenemos que evidenciar? Que Cristo está en mí. ¿Qué tengo que evidenciar? Que Jesús es Cristo en mi vida. ¿Qué tengo que evidenciar? Que donde yo voy el reino de los cielos se establece. Que donde yo estoy haciendo la obra no la hago con mis fuerzas, sino que es la obra del Espíritu Santo a través de mi vida. Son las obras del Espíritu de Dios, no yo. Y a esto le continuará diciendo lo que Jesús dijo: y tenéis autoridad para echar demonios, dice la palabra. Dios les dio esta autoridad. ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo que todas las personas hoy en día están atadas por el diablo. Están sometidas a la obra y a la voluntad del diablo. No hacen nada más que Juan 8:44. Las obras de su padre el diablo son las que hace. Por eso nos ha dado esta autoridad. No es para ir echando demonios, no es para ir reprendiendo. Es saber que el diablo tiene controladas a las personas. Es saber que cuando alguien se mete contigo, no esté pensando en que qué mala es fulanita o fulanito. Es la obra del diablo a través de esa persona. Cuando tu jefe te hace la puñeta, es que mi jefe, es la obra del diablo que está detrás de tu jefe. Tu esposa, tu esposo, tu hija, tu hijo, a veces también coincidimos y nos equivocamos con ello. No son nuestros enemigos. Es la obra del diablo detrás de las personas, que a veces utiliza a nuestros seres queridos también. Yo tengo que ver a esto también. Las personas. Y sé que estoy viviendo en un mundo y en una sociedad donde la cultura de este mundo también está bajo las manos del diablo. Yo sé y veo la cultura de este mundo, veo la televisión a veces, veo también películas de cine, veo la prensa, sé lo que hay. Todo me lleva a lo mismo. No es necesario Dios, tú puedes ser como Dios. Hoy en día se pueden hacer todas las cosas, no hace falta creer en Dios. Los comentarios que a veces se escuchan son así: no, es que son religiosos, es que son van a la iglesia, son gente rara. Estoy continuo y constantemente escuchando este tipo de cosas. La cultura tiene todo esto. Y si no, nos vamos al otro extremo y salimos de una semana donde la gente cae en la idolatría. Y sacamos las imágenes a las calles y las paseamos por las ciudades. Y sacamos a las vírgenes para concederlas y para darles la autoridad de ser las alcaldesas de nuestros pueblos. Nos vamos de un extremo a otro. ¿Quién controla y quién domina todo eso?
tengo que saber que las naciones también están bajo el poder del diablo. Cuando yo veo gobiernos y veo dictaduras y veo situaciones de esta índole, yo veo y digo, ¿qué obra está haciendo el diablo más importante? Cuando veo naciones que tienen al pueblo oprimido y no les dejan ni leer la Biblia, ¿cuál es la obra tan grande que el diablo está haciendo, verdad? Cuando a veces hemos pasado por fronteras donde hemos tenido que esconder nuestras Biblias, no sepan que somos pastores, ni que somos misioneros, ni que somos cristianos siquiera, vamos a esconder nuestras Biblias. Y tenemos que esconderlas para no tener problemas en la aduana. ¿Cuál es la obra tan grande que el diablo está haciendo? Por eso es tan importante que tú disfrutes de las respuestas que Dios tiene para tu vida. Ahí todo se resolverá. Cristo será revelado donde quiera que vayas. El reino de Dios será presente donde quiera que tú estés. El Espíritu Santo también estará obrando donde tú vayas. Es la obra de Dios. Cada vez que te enfrentes a un problema, des un paso atrás, tienes que mirar con cuidado. Observa la obra del diablo. Solo os digo una cosa, concluyendo con esto, todo va a depender de cómo recibas la palabra. Todo depende cómo tú recibes la palabra. La mayoría de las personas toman la palabra de manera muy incorrecta. No toman la palabra correctamente. Hay personas que toman el mensaje muy distorsionado. Distorsionan mucho el mensaje. Se pierden a veces por detallitos tontos. Se pierden. A veces por una palabra maldicha o por una cuestión, pierden el contenido del mensaje. O lo distorsiona totalmente. Pero te digo una cosa. Así como tomas la palabra, se conectará inmediatamente con las respuestas en tu vida. Cómo tomes la palabra, se va a conectar en tu vida. Algunos obreros, líderes laicos de la iglesia, se preocupan por los problemas. Y como decíamos esta mañana, y la mayoría de los problemas muchas veces tiene que ver solamente con las relaciones personales. Tantos problemas con las relaciones personales. La mayoría de los problemas de los líderes tiene que ver con las relaciones personales. Tenemos que ver esta realidad, es así. Tenemos que entender. Cuando veo esto significa todavía el mensaje no ha entrado en el corazón de las personas. Lo saben, lo conocen. No ha entrado todavía. Como decíamos esta mañana, tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Si no, vamos a entrar al trapo, como se suele decir. Vamos a entrar en conflicto, vamos a entrar en la provocación que a veces a través del diablo viene a través de un hermano y entramos. ¿Qué significa? Entramos en un problema. ¿Por qué? Porque tú eres un obrero de Dios. No eres cualquier cosa. Eres alguien llamado y escogido por Dios. Eres alguien importante que ha recibido la gracia de Dios. No eres cualquier cosa. Decía esto al principio, ¿verdad? ¿Lo acordáis? No sois cualquiera. Tenéis que ir con la cabeza alta, con humildad, pero con decisión. Yo diría con orgullo, no orgullosos, con orgullo del Evangelio que Dios te ha dado y del llamado que ha puesto en tu vida. Tienes que tener orgullo en tu vida. Hay veces que los propios obreros no entienden el mensaje. A veces los pastores tampoco, cuidado, no quiero meterme solamente con los obreros. A veces que incluso los pastores tampoco captan bien el mensaje que Dios tiene. Por eso esta es la palabra de Dios. Y la forma en que tomamos la palabra de Dios determinará si vas a tener respuestas en tu vida o no. De cómo tomes la palabra de Dios va a determinar si recibes respuestas o no. Cómo determine o cómo tomes la palabra de Dios va a determinar entre la vida o la muerte. Entre si vives o no vives. Depende cómo tomes la palabra de Dios en el día de hoy. Hay una razón por la cual Dios da una palabra. Dios da la palabra con una razón y una situación. Nosotros llevamos ya mucho tiempo dando el mensaje que Dios nos ha dado desde hace años. Estamos todo el tiempo y haciendo énfasis en las cartas del Evangelio. ¿Por qué? Porque vemos que tenemos evidencias con ella.
haciendo un poquito de resumen, estaba viendo esta carta del Evangelio que estamos ministrando durante años y que estamos enseñando, ha cambiado la vida y ha sanado la vida de tantas y tantas personas, que le damos gracias a Dios. Señor, gracias por este Evangelio. Gracias que este Evangelio, hablaba la última vez con alguien en Corea cuando estuvimos allí, más de 800 chamanes han sido alcanzados para Cristo a través de este mensaje. Estamos hablando de chamanes, gente que era poseída por demonios para hacer la obra de adivinación. Más de 800 chamanes. Hay ministerios que están dedicados, especializados en la vida de los chamanes. Más de 800 han sido alcanzados para Cristo. Con esta palabra, con este Evangelio. Este Evangelio ha podido entrar en China, ha podido cambiar la vida a muchas personas ya en la nación de China cuando está prohibido. Y han entrado misioneros con este mensaje tan importante, que han hecho el trabajo tan bien, que han sido expulsados y puestos en la lista negra del gobierno chino. Digo que lo han hecho tan bien, porque ha habido un resultado tan grandioso en China. Tantas personas se están convirtiendo en China, que incluso el Ministerio de Aposento Alto ha sido puesto en la lista negra del gobierno chino. Gracias a Dios, eso significa, han hecho muy bien su trabajo. El mensaje ha entrado muy bien. Tan bien que incluso Corea del Norte ha prohibido entrar este mensaje ya a los misioneros de Aposento Alto. ¿Qué significa eso? Están haciendo un trabajo tan excelente los misioneros que han podido penetrar en Corea del Norte, en países perseguidos. No solamente perseguidos donde se les expulsa, sino donde se los fusila, donde se los asesina a los misioneros y a los pastores. Pero están entrando. Tan violentamente están siendo echados que eso está dando grandes resultados para la gloria de Dios. Con este mensaje tenemos que orar, tenemos que entrar, igual que se ha entrado en estos países, tenemos que estar entrando en Perú como estamos entrando, en Ecuador, Latinoamérica, Guinea. Yo estoy orando mucho por estas naciones, para que igual que se ha entrado y se ha podido hacer una obra con estos chamanes y con estos gobiernos tan contrarios al Evangelio, podamos entrar también y poder ver y dar la gloria a Dios a través de este mensaje. Tenemos que entender bien correctamente la palabra, tenemos que entenderla, de que Dios nos ha dado una palabra para cumplirla. Ahora tenemos que ver una cosa. Quiero terminar en 2 minutos, pero darme 2 minutos más, no sé cómo andaré de tiempo. El aspecto en el cual nosotros venimos al culto es tan importante. No puedo dejar pasar por alto esto, porque es tan importante la preparación del culto. Hermanos, tenemos que empezar a entender la preparación del culto. No es venir de cualquier manera, es entender la importancia del culto. Salmo 100, versículo 4, ¿qué dice? Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dale gracias y alaba su nombre. Está hablando de una actitud. Estás hablando de que estás entrando delante de un rey. ¿Cómo tú entrarías en la casa real hoy en día a hablar con Felipe VI? Tú entrarías con una preparación previa. Es más, tú no entras de cualquier manera. Primero hay personas, hay secretarios, hay individuos que van a controlar qué vas a hacer tú dentro, quién eres, de dónde vienes. Hay una preparación previa para entrar a hablar con el rey. Tú vas a hablar con un simple presidente de gobierno, ya no el rey, con el presidente de gobierno que salga. Digo simplemente porque eso, como cambian cada 4 años, pues tampoco es tan relevante. Incluso para eso tú necesitas una preparación, personas que te orienten. Tú tienes que entrar aquí, te tienes que poner acá, allí, tal cosa, tienes que ir con esta actitud. Cuando tú entras delante de esta persona, no entras, oye, ¿qué pasa, majete? ¿Qué ocurre hoy? ¿Se te ocurriría entrar así? No, tú te preparas, te arreglas. Ay, ¿qué le vas a decir al rey? Oye, tienes la oportunidad de hablar con el rey, la oportunidad de hablar con el presidente de gobierno. ¿Qué le vas a decir? Vamos a prepararnos. Aparte de nuestro aspecto físico, que ya también es importante. La ropa que me voy a poner, el pelo, me peino, las mujeres se maquillan, los hombres también. Porque vamos a estar delante de una persona importante, ¿verdad? Vamos a estar delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Cómo voy a entrar? ¿Cuál es mi actitud cuando yo voy a entrar a la presencia de Dios? Pero ya no solamente en ese aspecto,
Dice la palabra que una mujer cananea fue a ver a Jesús y le pidió que sanara a su hijo. Jesús le contestó de una forma muy extraña: ¿cómo tú vienes aquí siendo cananea y vienes a pedir la comida de los hijos de los judíos? Los perros no pueden comer en la mesa con los dueños, aunque algunos sí que lo hagan. Pero esta mujer le contestó de una manera: incluso los perros comen las migas de los que están en la mesa. Jesús vio esta actitud que dijo: será hecha conforme a tu fe. ¿Cómo venimos a dar culto a Dios? Porque conforme también mi actitud y mi fe, voy a recibir las respuestas. Una mujer con flujo de sangre quería acercarse a Jesús. ¿Qué es lo que decía esta mujer? Da igual, no hace falta que ni me hable siquiera, ni que se entere que estoy aquí. Simplemente voy a tocar el borde de su manto y seré sana. ¿Qué hacía? ¿Qué era? Es la fe de esta mujer. Sabía que entrar en la presencia de Cristo podía resolver su vida. Así yo tengo que venir a la presencia de Dios. Un ciego llamado Bartimeo escuchó que Jesús iba a pasar por ahí. Dijo: tengo que acercarme, tiene que verme, tiene que curarme. Y aunque los discípulos le trataban de echar para atrás y le trataban de callar, él más todavía gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No te puedo ver, pero te estoy oyendo, sé que estás pasando y sé que si tú quieres, puedo ser sanado. ¿Cómo me acerco a la presencia de Cristo? ¿Cómo me presento a la presencia de Dios? Tan importante. Tengo que entender esto. Cornelio, un hombre que clamaba: quiero entender el Evangelio, no lo entiendo. Dios tiene que tocar el corazón de Pedro a través de una visión. Baja a casa de Cornelio y predícales este mensaje porque te están esperando. Cornelio, cuando vio entrar a Pedro, se arrodilló y glorificó a Dios. ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos en la presencia de Dios para escuchar el mensaje de Cristo? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestro estado cuando nos acercamos a la palabra de Dios? ¿Cómo nos acercamos cuando somos llamados a estar delante de su presencia? No es solamente a recostar mi cabeza en su costado, sino a escuchar la palabra que Él tiene para mí. ¿Cuál es mi condición? ¿Cuál es mi situación? Dice la palabra que los sanó de acuerdo a su fe. A Bartimeo, a estas mujeres, conforme a su fe, conforme a esa actitud. Yo os bendigo hoy en el nombre de Jesús. Y el Señor hoy les dice a los obreros, hoy el Señor dice a los obreros que será de acuerdo a vuestra fe. Será de acuerdo a vuestra fe. Os bendigo para que sea así. Cristo, quien destruyó los poderes de Satanás, bendecirá a tu familia. Este mismo Cristo que destruyó la obra del diablo, bendecirá tu obra. Será hecho conforme a tu fe. No es conforme a otra cosa. La fe no en cualquier cosa. No es la fe puesta sobre la fe. No es que tengas fe para tener más fe. No, es fe en la palabra que Dios te está dando en el día de hoy. Por eso escucha el mensaje. Pero te digo más, cuando salgas de aquí, escucha el mensaje con oración de 24 horas. ¿Qué significa? Sostente en el mensaje y ora con él durante toda la semana. Yo te diría, empieza por lo menos hoy. Por lo menos hoy. Hoy coge el mensaje. Y con esta palabra, ora. Y verás cómo Dios te dará respuestas el lunes. Si tú oras el martes, tendrás respuestas para el miércoles. Pero si tú oras toda la semana, recibirás respuestas para toda la semana. Coge el mensaje y ora por esta palabra. Si te aferras al mensaje, no te cansarás, no te agotarás, no te vendrás abajo. No importa cuánto tiempo pases escuchando el mensaje, las respuestas vendrán los próximos días. Escucha el mensaje, ora con el mensaje. Lo digo muchas veces en privado, hoy lo digo públicamente. Tenéis que tomar la palabra y orar con ella. ¿Cómo? Con fe, con humildad, con decisión y con determinación. Tienes que tomar la palabra así, creyendo ¿qué cosa? Que será hecho conforme a tu fe. Porque el Dios te ha dado la palabra. Hubo un tiempo donde me movía y me cansaba por muchas cosas. Mi esposa sabe, quería hacer esto, quería hacer me cansaba.
Y a veces, cariño, tengo que preparar el mensaje, sácame la biblioteca, sácame el diccionario, sácame el comentario bíblico, sácame esto, sácame lo otro. Ponía libros en la mesa y me llenaba todo de libros. De tal manera que me agotaba y llegaba el sábado y hasta el sábado hasta las 2, las 3 de la mañana, hasta las 4 de la mañana, señores, preparando el mensaje y el comentario del Hendrickson, el comentario del otro y el comentario del de más allá. Todo lleno de comentarios. No digo nada en contra de los comentarios, que yo los tengo, los leo y los estudio. ¿Vale? No, vengamos, no nos marchemos al otro extremo. Lo que quiero decir con esto es que un día me di cuenta de la importancia que tenía el restaurar el culto en mi vida y en mi casa. Restaurar el culto. La importancia de estar en la presencia de Dios. Era más importante el tiempo en la presencia de Dios que todo el tiempo que yo invertía, que yo me agotaba de tanto libro y de tanto comentario, de tanto diccionario, de tanto atlas bíblico, estar en la presencia de Dios. Y llegué a la conclusión, ahora sé que no soy yo quien da el mensaje. Antes sí, yo me lo preparaba y como dice aquel, yo me lo guisaba y yo me lo comía. Ahora me di cuenta de quién es quien prepara el mensaje. Me di cuenta que yo solamente soy el cocinero de lo que Dios quiere que vosotros comáis. Simplemente estoy aquí para servir lo que Dios quiere darte. Toma la palabra. Y cuando la hayas tomado, tú quieres ver el cumplimiento de la palabra, ¿verdad? El cumplimiento de la palabra se hace y se ve en el campo. En el campo. Cuando sales de la iglesia. Ahí es donde empezarás a ver y a encontrar las respuestas de la palabra. En el campo. Ahí es donde tú vas a ver y a encontrar las evidencias. José encontró las respuestas cuando estaba en el campo. Ahí es donde verás que las respuestas ya han llegado a tus oraciones. Y verás que las puertas del evangelismo se abrirán donde quiera que vayas. La razón por la que Él te llamó era para estar contigo, para predicar este evangelio y tener la autoridad para expulsar demonios. ¿Dónde? En el campo. Amén. Las respuestas, búscalas en el campo. Pastor, es que no tengo respuestas. ¿Dónde estás buscando? ¿En tu casa? ¿En el templo cuando te das culto? No, las respuestas las vas a tener en el campo. Ahí verás la respuesta de Dios. Ruego que estas bendiciones estén sobre todos los remanentes y sobre todos los obreros líderes de la Iglesia. Os bendigo en el nombre de Jesús, para que obtengas estas bendiciones en cada paso que deis. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.